Bueno, buenas tardes. El tema que vamos a ver hoy, o que nos vamos a dedicar a ver hoy, va a ser la parte de un capítulo que es el último capítulo que entraría para el parcial, que sería hongos, ¿sí? Que va a ser la primera mitad de la clase, porque es un cortito el tema. Y la segunda mitad de la clase vamos a ver la primera parte de parásitos, ¿sí? O los parásitos protozoos. Le voy a la clasificación general y vamos a ver una parte de parásitos, y después la segunda parte la vemos la clase que viene. De esa manera vamos a dividir hoy la clase. Van a ver que hongo es muy cortito, un tema cortito, porque no somos un medio donde haya crecimiento de hongos, porque es un clima seco, así que son poquitos, son 3 o 4 los que vamos a tener que aprender, ¿sí? Vamos a empezar con hongos, cualquier cosa, bueno, me van avisando. Bueno, la clase que vamos a tener hoy, la primera parte va a ser de hongos, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos que saber de los hongos, ¿qué es? O que tenemos que estudiar, lo que es la estructura, ¿sí? Y dentro de la estructura, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que el hongo es una célula eucariota, ¿sí? La que conocen todos, la eucariota, bueno, sería la del hongo, la misma que tiene el parásito, un humano y demás. ¿Cómo está compuesta la célula eucariota? Está compuesta por una pared celular, con la diferencia que esa pared celular no va a tener péptidoglicano como tienen las bacterias. Va a tener una membrana nuclear, la cual no poseen las bacterias, o la célula procariota. Bueno, y adentro va a estar el ácido nucleico, ¿sí? Y después puede tener el citoplasma, ribosomas, mitocondrias y demás, ¿sí? Una célula eucariota. De esa manera está compuesto un hongo. Si me dicen cuáles son las diferencias, que por ello muchas veces les pregunto, que se los vuelvo a repetir, con la procariota, es que esta posee membrana nuclear y la otra no, y la procariota no, y que la procariota tiene peptidoglicano en la pared celular y la eucariota no. Y la tercera diferencia es la reproducción. Que el hongo se va a reproducir de dos maneras, por forma sexual, a través de la meiosis, profase, metafase, anafase, telofase y demás, ¿sí? Pero no va a ser la principal. ¿Cuál es la que nosotros tenemos que ver? La asexual, que es la principal manera de reproducción de los hongos, ¿sí? La asexual. ¿Y la sexual a través de qué? A través de lo que son las esporas. Ya estarían los conidios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esto de la reproducción asexual? Imagínense un jardín, ¿sí? O una zona en donde hay el honguito clásico, ¿sí? ¿Qué pasa? Este hongo va a liberar lo que se llaman las esporas. Son como semillas. Caen al suelo y en el suelo ¿qué va a pasar? Van a crecer todos los honguitos alrededor que son iguales. O sea, crecen la colonia de hongos alrededor, ¿sí? Pueden pasar con el viento y puede crecer uno más a distancia y demás, ¿sí? Pero para que se puedan reproducir estos hongos tiene que haber humedad. Por eso en nuestro medio, ¿qué pasa? Cuando llueve mucho, vieron que llueve, ¿qué pasa? Crece un hongo, por ahí uno ve un hongo en un jardín, pero después desaparece porque el clima vuelve a ser seco. O sea, no se alcanzan a formar colonias. Salvo, por ejemplo, en las paredes, a veces cuando hay mucha humedad, en la orilla de los ríos, ¿sí? En zonas donde por ahí podemos encontrar más humedad y podemos llegar a encontrar hongos, si no es raro. Pero lo hacen a través de la liberación, ¿sí? De las esporas, que es por la cual se reproducen. Esto hay que controlarlo porque en zonas donde hay mucha producción de esporas, como las zonas tropicales, uno puede aspirar esas esporas y puede agarrarse una infección por hongos, ¿sí? Igual tengan en cuenta que la mayoría de los hongos, ¿sí? Hay un montón de hongos, son pocos los que nos pueden llegar a producir a nosotros enfermedades. De millones serán 50 o un poco más los que nos pueden llegar a producir enfermedades, los otros no, ¿sí? Por lo tanto, son poquitos como lo que les decía. Ahora, ¿qué era lo que les decía? Eso, que me fui. Justo tenía que admitir por eso. Dentro de los hongos, ¿sí? Dije que son pocos los que producen infecciones, porque hay muchos, por ejemplo, que también se utilizan como estímulo, o sea, que no le hacen daño al ser humano. Van a encontrar lo que es la levadura, que se utiliza para levar, ¿sí? Todas las comidas, es un hongo, lo que son
por ahí el champiñón, ahí tienen otro hongo que puede llegar a ser comestible, o sea, hay diferentes, para elevar el pan o lo que quieran, van a encontrar hongos, ¿sí? En los quesos también pueden encontrar, hay quesos que se hacen con hongos. ¿Sí? Ahora, dentro de los que nos pueden llegar a producir infecciones, nosotros vamos a hacer una clasificación que es muy sencilla para descubrir cuáles son los hongos. Y dentro de esa clasificación, los vamos a clasificar como se pueden ver. Y ahí vamos a tener los que se llaman moho, los que son levadura, y los dismorfos, o de dos formas. ¿Sí? El moho tiene una forma como si fuera ramillete, así lo van a ver en un microscopio. Estas ramitas, cada ramita se llama hifa. El conjunto de ramas se llama micelio. Entonces, si ven un conjunto de ramas, lo van a decir que es micelio. Si ven una ramita sola, hifa. Y la levadura tiene una forma ovalada. Y el dismorfo, que tiene dos formas, lo podemos encontrar como moho o como levadura. Con la diferencia que moho lo vamos a encontrar en la naturaleza y como levadura dentro del hombre con una infección. ¿Sí? Ahora, ¿dónde lo ven también el moho? ¿Vieron cuando tienen el pan, por ejemplo, que se descompone y por ahí se pone verde, o las frutas que por ahí se ponen blanca? Ahí pueden encontrar un hongo, ¿sí? Por ejemplo. También es otro lugar donde pueden encontrar hongo. Pero fíjense qué sencillo lo del hongo. La estructura que es eucariota con su diferencia con la procariota. La reproducción que es asexual, ¿a través de qué? Las esporas, que su principal espora es el conidio. Que cae la espora y generan colonias de hongo. Y la clasificación, que es por su forma, ya sea moho, que tienen forma de ramillete, o levadura. Y el dismorfo, que puede tener cualquiera de las dos formas anteriores. ¿Sí? De esa manera se clasifican. Ahora, lo otro que tenemos que ver, les voy a girar un segundito, es qué infecciones producen los hongos y cuáles son las que producen. Por ahí a nosotros nos interesa, pues son infecciones que producen en nuestro medio. Y ahí vamos a tener lo que se llaman las micosis. ¿Qué serían las micosis? Las micosis son enfermedades producidas por hongos. Cuando ustedes escuchen que una persona tiene una micosis, se está refiriendo a que tiene una enfermedad micótica, una enfermedad por hongos. Y cuando hablamos de antimicóticos, son medicamentos para tratar el hongo, ya sea frenar su reproducción o destruirlo. ¿Sí? Dentro de las micosis, van a ver que se van a dividir por el lugar donde afecten. Las micosis superficiales, que afectan a la zona de la piel, la micosis subcutánea, debajo de la piel, las micosis sistémicas, que ingresan al cuerpo por sangre, y las oportunistas, que son hongos que cuando bajan las defensas, aprovechan esa situación y producen enfermedad. En nuestro medio, las que vamos a tener son las superficiales y las oportunistas. Las otras dos son más de zonas tropicales y subtropicales. Yo lo voy a hacer como un esquemita, donde lo voy poniendo una por una, qué enfermedad producen, ¿sí? Los 3 o 4 hongos que tenemos, y de ahí después se los explico. ¿Sí? Me preguntan qué dicen dismorfo. Dismorfo significa dos formas. ¿Qué dice? El dismorfo dice moho y levadura, o sea, respeta las dos formas anteriores. O sea, ¿qué quiere decir? Que se puede presentar el hongo como moho o como levadura. Ahora, con la diferencia que como moho se presenta en la naturaleza y como levadura se presenta en el hombre, en el ser humano. Esa es la diferencia de lo que dice ahí en el cuadrito. Entonces voy borrando esto. Entonces vea que es sencillo el hongo, y ahora lo que tenemos que ver es la clasificación de las micosis. Entonces las voy a anotar y después se las voy a ir explicando. Voy a girar de vuelta si se las anoto. Bueno. Dentro de las micosis, hongos, vamos a poner acá micosis. Tenemos la primera, que es la superficial. Dentro de la superficial vamos a tener 3 hongos. La tinia, que se va a llamar, dependiendo del lugar donde se encuentre, se llama pedis, capitis, crural, con R, y corporis. ¿Sí? Corporis. Después tiña con N. Después tenemos otra que es la cándida, que puede afectar la piel o a nivel vaginal. Y después tenemos otra que se llama la malacesia furfur. ¿Sí? Estos 3 son las que son solamente superficiales.
Después vamos a tener una que es a nivel subcutáneo, que se llama el hongo Sporotrix, y me va a producir la esporotricosis, ¿sí? Y tenemos después la sistémica, que va a tener un hongo que se llama histoplasma, y me va a producir la histoplasmosis. Estos dos son de zonas tropicales y subtropical, ¿sí? O sea, no son de nuestro medio comunes. Y la otra que tenemos es la oportunista. Y acá vamos a tener, por ejemplo, la cándida de vuelta, pero una cándida que afecta a nivel del esófago, no a nivel de la vagina, y afecta al hombre y a la mujer acá. Y la Aspergillus, que afecta a nivel respiratorio, ¿sí? Después hay otro que es uno que afecta al HIV que se llama criptococo, pero veamos estos dos. Dentro de la tiña, pedis viene de pie, capitis de cuero cabelludo, crural de zona inguinal, corporis de cuerpo, vaginal lo que me va a producir es una leucorrea, la malacesia me va a producir una enfermedad que se llama peptiriasis versicolor. En la cándida del esófago me va a producir una enfermedad que se llama el Muguet, con diéresis. Y a nivel respiratorio, el Aspergillus me puede producir neumonía. ¿Sí? Ahí tienen todos los hongos que vamos a ver y de los que vamos a hablar. 1, 2, 3, 4 son los comunes por ahí en nuestro medio. Este es el más común y este. Y después tenemos otros de zonas tropicales, subtropicales, pero ahí no son más comunes. Hay más hongos, pero por ahí son raros. Con que hagamos de estos suficiente, ¿sí? Para nuestro medio. Y les voy a hablar algo de estos dos. Esta sería la clasificación por ahí que quiero que tengan de hongo cuando les pida de micosis y nada más, ¿sí? Yo les puedo decir micosis superficial, si ustedes ponen lo que está ahí, sobrado, o por ahí les pido que hablen de uno. Lo mismo con oportunista y demás, ¿sí? Ahora voy a ir hablando uno por uno para que vayan teniendo una idea. Les voy a girar, no sé si ahí lo alcanzaron a ver todo. Si les quedó algo que no lo entendieron, me preguntan de la letra. Vamos con tiña, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es tiña. Yo, como les dije al principio, les dije que los hongos crecen en zonas donde hay humedad. Ahora, en nuestro medio es un clima seco. Ahora, cuando hablamos de una tiña estamos hablando de una micosis superficial, o sea, tiene que ser en la piel. ¿En qué zona de la piel nosotros podemos tener humedad? Bueno, y ahí vienen diferentes zonas donde puede crecer este hongo. Una, por ejemplo, es en el pedis o el pie. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las personas que hacen mucho deporte, o más que mucho, si puedo nombrar lo que produce cada hongo. Bueno, la tiña tiene en el pedis pie. El capitis es del cuero cabelludo, o sea, habla de las zonas donde se encuentra la infección. El crural inguinal y el corporis cuerpo. En la cándida, a nivel vaginal, dice al lado leucorrea. La malacesia furfur dice pitiriasis versicolor. El esporotrix dice esporotricosis. El histoplasma dice histoplasmosis. En el esófago dice muguet con diéresis. Y el Aspergillus dice neumonía. Eso es lo que dice a cada lado de cada hongo. ¿Sí? Bueno, ahora se lo voy a ir repitiendo a medida que vayamos hablando cada uno. Entonces volvemos. Pedis del pie. Una persona que corre mucho, por ejemplo, le transpira mucho el pie. Entonces constantemente está ese pie húmedo. Entonces si tiene el pie húmedo puede predisponer a que se genere debajo de las uñas o entre los dedos el hongo, la tiña, una micosis. ¿Cómo se llama estas micosis producidas en el pie, producidas por los atletas? Pie de atleta, que lo van a escuchar. Ahora también puede estar en otras partes, como por ejemplo el capitis, el cuero cabelludo,
que constantemente se lave el pelo esté con humedad o transpire mucho, puede generar también alguna anemictosis en el pelo, que tiende a generar por ahí zonas alopésicas, o sea, zonas con que se cae el pelo. Después vuelve a crecer en esa zona, pero cuando está el hongo es como que se cae esa zona del pelo. Anomia crural se refiere a la zona inguinal. Y acá viene lo que les quería explicar. Vieron que por ahí a veces en la zona inguinal, por ahí a veces cuando se juntan las piernas uno se puede paspar, o se genera en la zona inguinal como un pliegue, se juntan las dos pieles. ¿Qué quiere decir? En ese pliegue, por debajo del pliegue, o por ejemplo el faldón en la panza cuando se hacen faldones, es como que una piel pasa encima de la otra, y se genera un espacio muerto por detrás. En ese espacio se puede generar humedad, ya sea porque uno se bañó y no se secó bien, o porque transpira. Entonces constantemente se genera una humedad en esa zona, y puede llegar a predisponer que aparezca el hongo. Puede ser en la zona de los pliegues de la panza, puede ser, por ejemplo, en las axilas, puede ser en la zona inguinal, puede ser en las mujeres que tienen mucha mama que se les genera por debajo del surco submamario, y demás. Si en toda la zona de los pliegues del cuerpo se pueden generar infecciones si se acumula ahí humedad. ¿Y cómo va a ser la infección? ¿Qué es lo que va a producir? La tiña va a producir va a estar roja esa zona, ¿sí? Por la inflamación, y va a tener como una secreción blanquita, blanca, y uno huele y tiene un olor feo, fuerte. O como una descamación blanca. Eso es lo que produce la lesión por el hongo, en la zona en donde se encuentre. Por debajo de la uña, por ejemplo, genera una descamación blanca, por debajo, por ejemplo, en la panza puede generar como una zona, o en la axila, una zona enrojecida con una secreción como una cremita blanca. Cuando pasa eso, ¿cómo lo puedo diagnosticar? Normalmente el diagnóstico en estos casos es clínico. ¿Qué quiere decir que es clínico? Que con el verlo ya uno nos podemos dar cuenta que es un hongo. Ahora, para hacer el diagnóstico definitivo de que es un hongo, yo tengo que tomar una muestra de eso, mirarlo en un porta y analizarlo, o cultivarlo. ¿Sí? Como son las dos maneras que se puede hacer con los hongos. O sea, ¿cómo lo puedo diagnosticar? Mirando en un microscopio. ¿Cómo? En forma directa, un fresco tomando una muestra, o cultivándolo y después viendo. ¿Sí? Una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que hacer el tratamiento. ¿Qué tratamiento le vamos a hacer? Generalmente se hacen antimicóticos. Antimicóticos que pueden ser por vía oral o por crema. Pero normalmente, si ustedes piensan, lo ideal en este caso sería ya directamente también hacer diagnóstico, un tratamiento y prevención, o sea, evitar que el hongo pueda crecer. ¿Y cómo yo lo puedo evitar? Generándole un medio hostil. ¿Y qué quiere decir esto? Si el pie de la persona que es atleta y tiene pie de atleta, que se cambie las medias seguidas para no transpirar, pónganse talco antitranspirante, alguna sustancia aerosol antitranspirante para no transpirar, cada vez que se bañen secarse bien la zona, ¿sí? Agua y jabón, ¿sí? Y que quede bien seco, ponerlo al aire, al sol, el agua, la luz, y todo eso le va a ser perfecto, ¿sí? Si tienen ya la lesión, ustedes se pueden limpiar la lesión con agua y jabón, y pues dejarla que después esté bien seca, mantenerla al aire y al sol, chao. Con eso el hongo ya no va a tener cómo ir creciendo y va a ir desapareciendo, ¿sí? Ya cuando la infección es más profunda, porque está por ahí debajo de las uñas, por ahí sí aparte hay que tomar un antimicótico. Pero es una lesión bien superficial, con agua y jabón y que esté bien seca, y dejarla al aire, que le dé el aire, perfecto. Con eso van a ver que van a andar re bien. Esto es lo que produce la tiña. También a veces lo puede producir la cándida, pero es más raro. ¿Sí? También esas infecciones en los pliegues pueden ser producidas por la cándida, pero es más común que sea la tiña. O es una o es otra, pero es más común la tiña. La cándida tiende a producir otro tipo de infección, que es lo que se llama la leucorrea, o sea, es una infección a nivel vaginal. ¿Qué pasa? La cándida es flora normal de la vagina, ¿sí? O sea, se encuentra en la vagina como flora normal, junto con como cuál, como el estreptococo, como el lactobacillus. Pero no crece porque hay un pH ácido en la vagina, mantenido por el lactobacillus. Cuando ese pH se altera y se hace más alcalino, predispone a que el hongo, como es una zona húmeda, pueda crecer. Y ahí se generan las infecciones, que son ese flujo blanco o entrecortado, como leche cortado, como grumitos blancos, que pica en esa zona, y por lo cual hay que se colocan óvulos. Las mujeres con el óvulo andan, libera un antimicótico, si el óvulo tiene un antimicótico, y con eso, lidocaína y demás, con eso calma la picazón y trata el hongo. ¿Sí? Y el otro es la malacesia purpur.
¿Y qué es la Malassezia furfur? La Malassezia furfur es un hongo que el que generalmente produce, más común en verano, las manchitas decoloradas, blancas o rosas en la piel, principalmente en el tronco, en la espalda, en los hombros, ¿sí? Eh, por las piletas, por la transpiración, por el verano. En estos casos hay que tomar por ahí algún antimicótico bioral para que se vaya en esta decoloración de la piel, pero muchas veces es producto de un hongo, a veces puede ser otra causa, pero muchas veces es producto por un hongo y a veces es la Malassezia. A veces también lo puede producir la cándida, pero muchas veces la que se llama Malassezia furfur, que produce la pityriasis versicolor. Estos tres son los que vamos a tener en nuestro medio. ¿Cuál es el más común? La tiña y a veces la cándida, y hasta ahí nomás, ¿sí? Por la otra es más rara. Y en algunas oportunidades, si ya hay baja de defensas, podemos tener las micosis oportunistas. Si no, no. Y ahí puede ser la cándida que nos va a afectar, por ejemplo, a nivel esofágico. O sea, va a venir el hongo y a nivel del esófago va a producir una lesión. Y esta micosis puede ser tanto para el hombre como la mujer. Es más, muchas veces antes se descubría el HIV porque el paciente caía con un MUET, una micosis, una cándida esofágica, y pensaron en un monocompromiso, le hacían un análisis de HIV y se lo detectaban, ¿sí? También hay otros casos, ¿sí? Siempre hago la comparación, como por ejemplo los niños que puede pasar y no tienen un HIV, o sea, o hay casos de otro tipo de inmunocompromiso. Por ejemplo, como ustedes han visto en fármaco, los corticoides producen un inmunocompromiso. Si yo me coloco un corticoide, como le dije el otro día, por vía inhalatoria para el asma, para un tratamiento preventivo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a generar disminución de las defensas a nivel de la boca. O no pasa a nivel sistémico, queda a nivel local porque es inhalatorio. Entonces voy a tender a generar caries y ya por ahí puede ser una candidiasis esofágica. La pueden ser los niños que utilizan el PAF con corticoides, que cuando lo suspenden o lo hacen, pasían en el tiempo, se le va a pasar. Y el aspergilo, por ahí es cuando hay mayor inmunocompromiso, puede generar lo que es una neumonía. También hay otros como el criptococo, que generalmente puede producir una meningitis en pacientes con HIV. O sea, hay varios que generalmente son hongos oportunistas. Pero ¿cuáles son los con los que nosotros no vamos a encontrar normalmente? Con la tiña o la cándida, que vamos a tener que hacer un tratamiento como es el del fluconazol, que es un antimicótico. Nosotros son mucho más raro que lo vayamos a encontrar en nuestro medio, salvo que el paciente tenga un inmunocompromiso. Entonces, en esos casos, siempre piensen o sospechen que puede tener un hongo, o búsquenlo, o hagan el cultivo, ¿sí? Después tenemos otros dos, que son, esto se los voy a mencionar, las subcutáneas y las sistémicas, pero estas son de zonas tropicales o subtropicales. La subcutánea, por ejemplo, es cuando, a ver, nosotros acá nos cortamos, entonces, ¿qué pasa cuando nos cortamos? Nos ponen anestesia, nos ponen puntos, y nos dan un antibiótico y nos preguntan si tenemos la antitetánica. ¿Por qué? Por el Clostridium, el que está en el suelo en la tierra. En otras zonas tropicales, por ejemplo, se pueden cortar con un árbol, con la naturaleza, con un tronco, con una rama, con una vegetación, o lo que sea, ¿y qué pasa? Ahí pueden adquirir un hongo. Entonces uno tiene que lavar y dar un antimicótico. ¿Por qué? Porque si no puede ser un hongo que puede producir ampollas, úlceras, y puede llegar a ser algo más grave. Eso es más común en zonas tropicales o subtropicales. Ahí hay más hongos que acá, como acá bacterias. Y a nivel sistémico, ¿sí? Es cuando el hongo ingresa al cuerpo, pero por la persona sistémica, ¿sí? Y hace una infección que puede ser, por ejemplo, sistémica o por aspiración una neumonía, por ejemplo. Y acá es muy común un hongo que es el histoplasma. Y el histoplasma tiende a producir la histoplasmosis, que es una enfermedad que puede llevar a una neumonía y demás. ¿Qué quiero que sepan? Solamente es que en las zonas tropicales pueden haber muchos hongos, ¿sí? En las casas hay muchos hongos, entonces se liberan muchas esporas, y esas esporas pueden hacer que se produzca una infección, principalmente a nivel respiratorio, ¿sí? Porque están en el ambiente, entonces hay que controlar eso. Hay una historia que se las cuento por ahí, que es como yo me la grabo también, que hay una leyenda que habla de la maldición de la tumba de Tutankamón, ¿sí? Tutankamón, el rey egipcio que murió joven, que peleó, que se hizo una gran pirámide para una gran tumba. Cuando se descubre la tumba, todas las personas que ingresan, al tiempo se morían, la mayoría. Entonces decía que la tumba tenía una maldición. Y en realidad, ¿qué es lo que pasaba? Donde estaba hecha la tumba, bien abajo, en el subsuelo, en una sala cerrada, y al lado pasaba un río subterráneo. Entonces todas las paredes están totalmente llenas de humedad. Por lo tanto, estaba lleno de hongos.
en este caso el histoplasma. ¿Y qué hacían esos hongos? Liberaban esporas para seguir reproduciéndose y generar colonias en toda la sala. Por lo tanto, cuando la gente ingresaba, lo único que podía aspirar era hongos, las esporas de los hongos, y después se iba con esas esporas, y se moría porque por ahí no sabían que era una neumonía, estamos hablando de tiempo atrás, y por eso decían que era una maldición. Pues se vio que en el hongo, que se encontraba en las paredes, que había un río, etcétera, etcétera, además, bueno, y por eso tenemos los antimicóticos y demás, ¿sí? Pero si uno entra a esos lugares se puede agarrar una enfermedad micótica, ¿sí? Por hongo, una neumonía por hongos. Entonces, sepan que están, ¿sí? Pero son más de zonas tropicales o subtropicales. Las primeras, las superficiales, son las que nosotros vamos a encontrar en nuestro medio, ¿sí? Más de esto de hongos no vamos a ver, porque hongos es una unidad que es cortita, que hay pocas en nuestro medio, ¿sí? Hongos como para hablar y desarrollar, ¿sí? Vamos a hablar de los más comunes, de los que nos podemos llegar a encontrar. De esta parte de hongos, ¿quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna duda, consulta? ¿O estamos bien? Si no, pasamos a la segunda parte, que es a la segunda parte, que es la parte de parásitos. ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta, pasamos a parásitos, que es la otra parte. ¿Seguimos? Bueno, han quedado callados. Vamos con parásitos. Giro de vuelta. Parásitos. ¿Cómo les voy a dar parásitos? Yo les voy a dar la clasificación de parásitos, ¿sí? Y dentro de la clasificación, bueno, lo voy a dividir en dos, ya lo voy a explicar. Hoy vamos a ver la primera parte y la clase que viene vemos la segunda parte, ¿sí? Y después les voy a ir explicando cómo se diagnostica, cómo se previene y todo lo demás, ¿sí? Vamos con la primera parte de parásitos, ¿sí? Los parásitos se clasifican en lo que son los protozoos. ¿Protozoos qué significa? Son parásitos unicelulares. Están compuestas por una sola célula. ¿Qué tipo de célula? Eucariota, ¿sí? Van a tener una forma que se llama quiste y una forma que se llama trofozoito. El quiste es como nosotros lo podemos adquirir, contagiarnos, y en nuestro cuerpo pues se transforma en trofozoito y nos produce la infección. Dentro de estos se van a dividir los que son a nivel intestinal, o sea, los que se encuentran en el intestino, los parásitos que se encuentran en el intestino, y acá tenemos la ameba y la giardia. Y estos dos, ¿qué es lo que me van a producir? La diarrea. Ya cuando veamos diarrea los vamos a ver, ¿sí? Pero como están en el intestino, ¿qué es lo que producen? Diarrea. Después tenemos otros que se encuentran, que se encuentran a nivel urogenital, que se llama la tricomona. Y este es el único parásito que es de enfermedad de transmisión sexual, que se transmite a través de las relaciones. Y este parásito, lo que me va a tender a producir es una vaginitis. Principalmente, ya lo vamos a ver cuando veamos enfermedad de transmisión sexual. Y los que vamos a ver hoy son los hemáticos. Y dentro de los hemáticos voy a hablar dos palabritas del que es el Plasmodium, y nos vamos a dedicar a ver al Trypanosoma crucis, y al Toxoplasma gondii. El Plasmodium lo que me va a producir es el paludismo, o la malaria, paludismo. El Trypanosoma crucis me va a producir el Chagas. El Toxoplasma gondii, la toxoplasmosis. Estos son los que vamos a ver hoy. Y después tenemos el otro grupo, que son los multicelulares. Aquellos eran unicelulares, estos son multicelulares, que también lo pueden encontrar como gusanos, que son los parásitos grandes que uno tiende a por ahí expulsar a nivel de atrás del intestino, ¿sí? Y dentro de estos tenemos uno que se llama Enterobius vermicularis,
otro que se llama Ascaris lumbricoide, otro que se llama, son 5, Trichinella spiralis, otro que se llama la tenia, y otro que se llama Echinococcus granulosus, son nombres medio extraños. El Enterobius este va a producir lo que se llama la oxiuriasis. El ascarilumbricoide, la ascariasis. La trichinela va a producir la triquinosis. Y el Echinococcus, la hidatidosis. Y el otro se llama tenia. Que como comúnmente, la tenia es llamada comúnmente como la lombriz solitaria. Entonces, tenemos los protozoos, que lo dijimos, que son los intestinales, la ameba y la giardia, que tienden a producir diarrea. Los urogenitales, como la trichomona vaginalis, que es una enfermedad, un parásito que produce una enfermedad de transmisión sexual, o sea, un parásito que se transmite a través de las relaciones. Y los hemáticos, como el paludismo, que el parásito es el plasmodium, el trypanosoma cruzi, que produce el Chagas, y el toxoplasma gondii, que produce la toxoplasmosis. Y después tenemos los multicelulares, como el Enterobius vermicularis, que produce la oxiuriasis, el Ascaris lumbricoide, que produce la ascariasis, la Trichinella spiralis, que produce la triquinosis, la tenia, y el Echinococcus granuloso, que produce la hidatidosis. Igual este cuadro lo tienen en los apuntes. Yo les voy a hablar, este lo vamos a ver en diarrea, este en la enfermedad de transmisión sexual, les voy a hablar de estos que están acá, ¿sí? Y la clase que viene nos dedicamos a ver estos 5 que están acá, ¿sí? Yo primero lo que voy a hacer es... no se ve, que no se ve, a ver. Ahí lo ven, ahí se ve. No sé cuál le faltaba, a ver. Pongo un poco más atrás, a ver si... Ahí se ve, que me preguntan que no se veía. ¿Ahí lo alcanzan a ver? Para una consulta. ¿Sí? El último no se ve, creo que dice el Echinococcus. Dice Echinococcus granulosus. Y es el que produce la hidatidosis. Gracias. De nada. De giro un poquitito y ahora vamos a empezar a hablar. Voy a borrar y ahí era. Espérenme un segundito. Manda. Bueno. Preguntan los apuntes si vienen en la mente del mito. Sí, cuando vean los apuntes, él me preguntan que los multicelulares se veían lo que se llaman nematelminto y platelminto. Eso se refiere a la forma que tienen, si tienen forma de plato o no. No importa. Nosotros vamos a ver uno por uno, no vamos a ver por la forma. Pero sí, están divididos en nematelminto y platelminto. Pero todos son dentro de los multicelulares. Veanlo así como multicelular. ¿Quieren preguntar? Bueno, ahora lo voy a ir hablando de uno por uno. O sea, vamos a ver Chagas de toxoplasmosis hoy y algo de paludismo. Y ya la clase que viene vemos todos los multicelulares. Yo primero les voy a hablar y después le hago como un pequeño resumen de lo que les hablé en el pizarrón. Vamos a empezar con Chagas, ¿sí? De Chagas, primero, ¿quién produce el Chagas? Acuérdense que el Chagas es una enfermedad endémica, que la tenemos en nuestro medio, que la tienen muchas personas, y es producido por un parásito que se llama Trypanosoma cruzi. O sea, el Trypanosoma cruzi es el causante del Chagas, de la enfermedad de Chagas. ¿Cómo se transmite? Se puede transmitir por sangre, o sea, una persona que tenga Chagas, si le hace una transfusión a otra persona, ¿sí? Obviamente si uno no lo controla y demás, le puede transmitir Chagas. O a través de los accidentes, de manipulación de, por ejemplo, una persona que Chagas y uno se cortó y demás, bueno, sí, es mucho más raro, pero puede ser más común por ahí por una transfusión. Pero hoy por hoy está muy controlada. En
quimioterapia, las transfusiones, pero puede ser una. Madre a hijo, o sea, que la madre tenga Chagas y se lo pueda transmitir al hijo cuando nace. Esta puede ser otra opción. Y la otra opción de transmisión, que es la principal, es a través de la vinchuca. Que la vinchuca primero tiene que adquirir el parásito. O sea, la vinchuca tiene que tener el parásito en su tubo digestivo, ¿m? Para poder después picar y transmitirlo al hombre. Si no tiene la vinchuca, el parásito no pasa nada. O sea, exacto, es un vector. La vinchuca es un vector. Pero no es que ella tenga... A ver, ella se tiene que infectar la vinchuca con el parásito para poder transmitirlo. Es como el mosquito que vieron en la clase pasada. Si nos pueden picar los mosquitos, pero si no tienen dengue no va a hacer, no va a producir nada. Acá nos pueden picar 200 vinchucas, que si ninguna tiene el Chagas, no nos vamos a contagiar. ¿Sí? Tienen que adquirir la vinchuca generalmente de la materia fecal de las palomas, de los pájaros, de alguna suciedad, roedor y demás, pueda llegar a adquirir el parásito. Una vez que lo adquiere, ¿qué pasa con la vinchuca? La vinchuca es un ser hematófago, como el mosquito, chupa sangre. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Tiende a esconderse y a aparecer de noche. En los techos de paja o en algún techo, casa de campo o alguna propiedad por ahí donde haya muchas palomas. Vieron que acá andan dando vueltas muchas palomas que también pueden transportar la vinchuca y demás. Bueno, ¿qué pasa? Sale de noche. Cuando sale la noche tiende a picar porque es hematófago, ¿sí? Ahora, al picar, ¿qué pasa? Defeca. Y cuando defeca, deposita el parásito. Entonces nosotros nos picó, de noche nos rascamos, porque piensen como un mosquito, que uno le pica, se rasca y al rascarnos introducimos la materia fecal con el parásito en la sangre. Y ahí nos contagiamos de Chagas. ¿Sí? No es que la vinchuca directamente nos aplique el parásito. Si no nos pica, es como que deja el canal abierto para que la materia fecal después pueda introducirse si nosotros nos rascamos. ¿Sí? Y de esa manera adquirimos el Chagas. ¿Sí? Pero, vuelvo a insistir, tiene que estar la vinchuca, tener el parásito en el tubo digestivo. Ahora, una vez que la agarramos, ¿qué puede pasar? O es asintomático, que no sentimos nada, o podemos sentir algo inespecífico, un cuadro de dolor, malestar general, algo de astemia, alguna febrícula y nada más. O podemos tener, si nos llega a picar en el ojo, que es una zona muy común, ¿por qué? Porque al caer de los techos y uno está durmiendo, está tapado, la cara por ahí es la zona más visible. En la zona periorbital que nos pique, nos va a dejar un signo que se llama signo de Romaña, que es que se pone el ojo en compota. ¿Sí? Es como si nos hubieran pegado una piña, de esa manera, y nos despertamos el otro día, se va a ver el ojo morado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gravedad del Chagas? La gravedad del Chagas es que si uno no lo trata, ¿sí? Porque no sabe que lo tiene, porque no se lo estudia, puede llegar a ser de 20 a 30 años, ¿sí? Fíjense el tiempo que pasa, afectación a nivel del corazón con una cardiomegalia. El corazón se agranda. Si se agranda ya no se puede controlar bien, entonces puede tener una insuficiencia cardíaca. Puede tener una afectación en el colon, megacolon, entonces no mueve el intestino. Entra en un estreñimiento y peor. Y puede tener afectación al nivel del sistema nervioso central. Todo esto lleva a una alta morbimortalidad. Y fíjense qué fácil es el diagnóstico. Tomando un análisis de sangre y haciendo una serología, nosotros tenemos el diagnóstico del Chagas. Y ahí nosotros podemos hacer el tratamiento que corresponde. Que si hacemos el tratamiento a tiempo, evitamos todas estas complicaciones. Y por eso es muy importante a la mujer embarazada, dentro de los 5 estudios que se piden de rutina, Chagas, toxoplasmosis, HIV, hepatitis y VRL, se pide la Chagas, ¿por qué? Porque si la madre es chagásica positiva, al hijo desde que nace se lo puede empezar a estudiar y a tratar y se evitan que a los 20 años pueda tener una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. ¿Sí? Porque 20 años, por ahí si hablamos de una persona grande una cosa, 20 años en un recién nacido, no es nada. Entonces, por eso siempre a todas las mujeres embarazadas hay que hacerle los estudios de serología. Y dentro de este está el estudio del Chagas. Porque si se descubre, se trata y se puede evitar una complicación. ¿Cómo lo tratamos? Con antiparasitarios. ¿Y cómo podemos prevenir todo esto? Con la vinchuca. Como nosotros tenemos las medidas de prevención para el mosquito, hay medidas de prevención para la vinchuca, ¿sí? Sanitarias, tratar de tener limpio, tratar de cuidar los techos, tratar de controlar si que no haya vinchucas, limpiar las zonas por ahí que estén más sucias, y sí,
llegamos a descubrir una vinchuca, nosotros la podemos llevar a un laboratorio a que la analicen y ver si tiene el parásito. Que es una manera de uno por ahí de quedarse tranquilo si puede tener Chagas o no. O si no se hace un análisis. Igualmente, desde que lo picó hasta que dé positivo, por ahí puede pasar de 3 a 6 meses. Entonces hay que esperar también un periodo. Se puede hacer ahí nomás, pero después a los 6 meses hay que repetir el estudio para confirmarlo o para ver si lo tiene positivo, si el otro le ha dado negativo. ¿Sí? Esto es lo que sería el Chagas. ¿Del Chagas quieren preguntar algo? Si no, les hago el pequeño resumen ahí en el pizarrón. Sí, profe, perdón. ¿Sí? Quería preguntar cómo se llamaba el signo que presentaba cuando se rascaba el ojo. Es signo Y de dejaba- Romaña. Ahora te lo escribo en el pizarrón. Romaña. Listo. Gracias. Bueno, le giro un poquitito y ahora se lo escribo. Entonces, si nosotros hablamos de Chagas, la etiología, siempre que yo le hablo de etiología, acuérdense que es quien lo produce. En este caso sería el Trypanosoma cruzi. Ese es el que produce el Chagas, ¿sí? ¿Cómo se transmite el Chagas? Que era lo que vimos recién. Transmite a través de la sangre, de madre al hijo, y el vector en este caso que es la vinchuca. ¿Sí? O sea que si ustedes le dicen quién produce el Chagas, no es que la vinchuca, el que produce el Chagas es el Trypanosoma cruzi. ¿Cómo nos podemos transmitirlo? A través de un vector que es la vinchuca. ¿Sí? ¿Qué clínica va a tener o qué síntomas va a tener? Va a ser asintomática, sintomática, o puede tener síntomas que se llaman inespecíficos. O sea, puede cursar como si fuera cualquier otro cuadro respiratorio, ¿sí? O cualquier otra enfermedad o primo infección de cualquier otro microorganismo, parecida a cualquier otra infección, ¿sí? Que dura 3 o 4 días y se va. Después puede tener el signo de Romaña, que les hablaba recién, Romaña, que es como el ojo en compota, que es cuando le pica en la zona periorbitaria. Y el problema de acá es que de a 20 a 30 años puede llegar a tener complicaciones como el megacolon. Es más raro que se vean estas, pero por ahí pueden llegar a ver algún paciente que tenga que ser operado por un megacolon. Cardiomegalia y alguna afectación del sistema nervioso central. ¿Cómo lo diagnostico? Con la serología. Un análisis de sangre. Sacan sangre y pueden pedir Chagas, toxoplasmosis, todo lo que quieran. ¿Cómo lo trato? Como dijimos, con antiparasitarios. Antiparasitarios. ¿Y cómo lo prevengo? Prevención. Con las medidas para prevenir el contacto con la vinchuca. ¿Sí? Después evitando los accidentes, controlando a la madre, cuando esté embarazada y demás. ¿Sí? Las vean la transmisión y de ahí sacan la prevención. Entonces ustedes se lo pueden estudiar así. Si yo les debo preguntar, bueno, esto no vale el parcial ni nada, pero para que vayan teniendo una idea, yo les digo, díganme la etiología, transmisión y diagnóstico del Chagas. Y ustedes me ponen etiología Trypanosoma cruzi, transmisión sangre madre-hijo vinchuca, diagnóstico serología. Está perfecto. Si ustedes me quieren poner diagnóstico, se hace a través de un estudio de sangre que se toma la muestra de sangre, se envía al laboratorio y se le hace un estudio de anticuerpo, antígeno, también está bien. ¿Sí? Como les sea más fácil ir aprendiéndolo, estudiando. La idea es que se lo aprendan y después lo expresen de la manera que quieran. Pero si me lo expresan así esquemáticamente, por ahí a mí yo lo voy haciendo así porque me es más fácil estudiarlo, está perfecto, ¿sí? Yo, generalmente las preguntas, como les digo, son puntuales, ¿sí? Son de desarrollo, pero puntuales. Yo les voy a decir transmisión y etiología del Chagas. Ustedes me ponen tal, pum, listo. Esto es lo que sería el Chagas, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hablar es un poquito de lo que es la toxoplasmosis, ¿sí? Le voy a ir borrando. ¿Sí? Que por qué es importante la toxoplasmosis, por qué es importante pedirla durante el embarazo, cuál es la causa.
Bueno, primero les hablo y después le hago una esquemita, como les dice de Chagas, se lo hago para todos. No, por sangre, cuando digo que se transmite por sangre, me refiero a que yo tengo Chagas, entonces en mi sangre está el parásito. Si yo me sacan sangre para transfundir a otra persona, ¿sí? Le puedo contagiar el Chagas. Si a mí me están operando, se cortan con mi sangre, les puedo llegar a transmitir Chagas. Madre-hijo se refiere que la madre en el momento del parto, cuando hay unión de la sangre de la madre con la del hijo, ahí si la madre tiene en su sangre el parásito, se lo puede transmitir al hijo. Eso sería madre-hijo. Bien. Vamos a la toxoplasmosis, ¿sí? Que vamos a hablar un poquito de toxoplasmosis. Toxoplasmosis. ¿Quién lo produce? Otro parásito que se llama Toxoplasma gondii, con doble I. Gondii. ¿Cómo se transmite? Este es el parásito que vieron que dicen, cuidado que los gatos pueden transmitir una enfermedad. Bueno, una de las enfermedades que transmite el gato es este parásito. O sea, el gato puede transmitir la toxoplasmosis. El gato es el huésped definitivo del parásito. O sea, el gato lo va a adquirir de comer algo, un animal crudo, muerto, lo que sea por ahí, y va a adquirir el parásito. Y lo va a tener. ¿Y cómo no nos puede transmitir a nosotros? Porque se eliminan los quistes del parásito a través de las heces del gato. Entonces, si nosotros manipulamos las heces, no nos lavamos las manos, por ahí que el gato tocó alguna comida o pasó con la cola y demás, podemos llegar y no lavamos bien la verdura o algo, podemos llegar a adquirir el parásito. Vamos de vuelta. Tiene que ser un gato que adquiere el parásito, que no tenga los antiparasitarios, que no tome antiparasitarios, que no esté controlado ni demás. Si el gato tiene todas las vacunas antiparasitarios y demás y controlado, no va a tener la toxoplasmosis y no nos lo va a transmitir. Pero, bueno, los gatos vieron que salen, no es como el perro, y por ahí pueden adquirir el parásito. Y no los pueden transmitir. Esa es una manera. Otra a través de la sangre y otra de la madre al hijo. Las mismas que vimos recién. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llegamos a tener la toxoplasmosis, es totalmente asintomática. O sea, no nos va a producir ningún síntoma durante toda la vida. Ahora, ¿por qué es el riesgo? Porque la toxoplasmosis se activa o se empieza a reproducir el parásito cuando la persona tiene un inmunocompromiso. Entonces, los pacientes con un inmunocompromiso pueden tener por ahí un absceso cerebral o afectaciones a nivel cerebral por la toxoplasmosis. Y en la madre que está embarazada, el niño por nacer es un inmunocomprometido, porque todavía no tiene defensa. Entonces, si la madre adquiere la toxoplasmosis estando embarazada, puede llegar a tener el niño calcificaciones intracerebrales, microcefalia, alteración de desarrollo y demás. O sea, te puede tener muchas complicaciones. Ahora, hay dos datos acá que son importantes a saber. Uno, si la madre tiene toxoplasmosis desde antes, no pasa nada. ¿Qué quiere decir? Pónganle que alguna de las chicas tiene positivo Chagas, toxoplasmosis, perdón. Cuando se quede embarazada no le va a pasar absolutamente nada al hijo. Ahora, ¿qué pasa? Si se quedan embarazadas y estando embarazadas adquieren la toxoplasmosis, ahí es el riesgo, porque hay una infección aguda, una prima infección y hay mucha carga parásito junta, y ahí le puede afectar al bebé, ¿sí? Por eso hay que controlar. La que no lo tenga positivo, tiene que controlar que durante el embarazo evitar estar con gatos, manipular las heces del gato y demás. Tratar de cuidarse contra la toxoplasmosis. Igualmente, van a ver que a una mujer embarazada, cada 3 meses o durante el embarazo, se le va a pedir el estudio de la toxoplasmosis. Si llega a dar positivo el anticuerpo que nos dice que está en este momento la infección aguda o que la está teniendo ahora, que es la inmunoglobulina M, en ese caso hay que hacer un tratamiento durante todo el embarazo. Y de esa manera evitar que tenga un riesgo el niño. Ese es el riesgo de la clínica, que afecta a los inmunocomprometidos y al recién nacido. Por eso se pide en el embarazo. ¿Cómo se diagnostica? Por un análisis de sangre. Junto con el Chagas, la HIV, la hepatitis y la toxoplasmosis. O sea, se sacan un análisis de sangre y pueden tener saber si tienen o no esas 5 enfermedades. ¿Sí? Obviamente la HIV hay que volver a repetir o confirmarlo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo trato? Como le dije con el antiparasitario. ¿Cómo lo puedo prevenir? Teniendo cuidado con la manipulación de los gatos cuando la mujer, por ejemplo, esté embarazada. Pero ese es el tema por el cual se controla y se estudia la toxoplasmosis.
para controlar los riesgos que puede generar a nivel cerebral del niño por nacer o de la persona que se le bajan por ahí las defensas. Entonces, lo importante es por ahí tratar de evitarlo o no contraerlo. Si lo contrajeron, no pasa nada en el caso del embarazo, si fue antes, y controlar o tenerlo en cuenta en caso de que haya un inmunocompromiso, saber que lo tienen y ahí dar un antiparasitario, porque si no, uno no sabe que tiene toxoplasmosis, puede hacer un inmunocompromiso y por ahí hace un absceso, pero por ahí lo puede evitar si es un tratamiento antiparasitario, sabiendo que tiene el parásito y genera un inmunocompromiso, por ejemplo. Entonces, la toxoplasmosis, acuérdense lo que les acabo de decir. Ahora les voy a hacer como un esquemita parecido al del Chagas de la toxoplasmosis. Pero acuérdense que es la enfermedad del gato. Después hay otra que se transmite por el perro, que la vamos a ver en la clase que viene, que es la hidatidosis. ¿Sí? ¿De esta quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna duda? Yo les voy a ir haciendo el cuadrito y cualquier cosa me van preguntando. Vamos entonces, como dijimos, con la toxoplasmosis. Como les dije, primero, ¿qué es la etiología? La etiología, ¿quién produce la toxoplasmosis? El toxoplasma gondii. ¿Sí? ¿Cuál es la transmisión? ¿O cómo se transmite? Sangre igual que el Chagas, madre-hijo igual que el Chagas, pero en vez de tener la vinchuca, acá que tenemos las heces, ¿sí?, de gato, o sea, los quistes del parásito que salgan en las heces del gato. ¿Sí? Esas serían las principales. ¿Cuál es la clínica? ¿O qué síntomas tiene? Es asintomática. O sea, no produce síntomas. Salvo en el paciente inmunocomprometido, que puede afectar el sistema nervioso central, como por ejemplo con un absceso, o en el recién nacido con microcefalia, que el Zika también hace eso, y calcificaciones intracerebrales. ¿Sí? ¿Cómo lo diagnostico? Por serología. Esto es lo mismo que el otro. ¿Cómo lo trato? Con antiparasitarios. ¿Y cuál es la prevención? En vez de tener que cuidarse de la vinchuca, que nos tenemos que cuidar. Medidas, ¿sí?, de protección en el caso de las heces de gato. Y ahí pueden pensar o decir lo que quieran, o lavar bien los alimentos y comida y demás. ¿Sí? Entonces, fíjense que más o menos lo mismo. La etiología va a ser diferente, la transmisión es muy parecida, ¿sí?, el diagnóstico es el mismo, el tratamiento es el mismo y la prevención va destinada al tipo de transmisión. Entonces, si se quieren hacer tipo cuadrito entre Chagas y toxoplasmosis, van a ver que por ahí les va a ser más fácil porque el diagnóstico, el tratamiento es el mismo. Disculpe, ¿Sí? ¿podría bajar un poquito la pantalla porque no se ve lo último? Ahí está, gracias. Entonces, si se hacen tipo cuadrito, van a ver que acá dice diagnóstico, serología, tratamiento, antiparasitarios, prevención, y bueno, acá pueden poner lo que quieran, medidas de protección con la manipulación de las heces del gato, lavar bien los alimentos y las verduras. Se hacen un cuadrito con los dos y es más fácil estudiarlo así. O sea, cada uno busque la manera, como cuentito, como cuadrito, como un resumen, lo que le sea a cada uno más práctico. Por eso se lo voy dando de diferentes maneras. Se lo hablo y se lo resumo. Pero tengan en cuenta que los dos más importantes, toxoplasmosis y Chagas, y siempre, ¿sí?, esto apréndanselo porque o se pregunta en el parcial o en el final, pero siempre o Chagas o toxoplasmosis, alguno de esos le va a tocar para hablar. Así que esto siempre apréndanselo. Les voy a girar un segundito de vuelta el pizarrón para hablarles 2 o 3 palabritas de uno más y con eso finalizamos. Y el otro que les quería explicar, dice... Bueno, acá una pregunta es, claro, el tema es así, si como defeca, si yo no me rasco y yo me pudiera limpiar lo que defeca, no ingresaría y no me contagiaría de Chagas. Ahora, ¿cómo uno hace? Es imposible porque cuando está dormido, inconscientemente uno se rasca. Ahí es donde está el problema, ¿sí? De que uno se rasque y se introduce la materia fecal.
¿sí? No sé, uno no va a andar atándose las manos, pero si uno estaría atado, póngale, y después se lava, ya está. Con alcohol listo, pero no, pero es algo que pasa de noche y uno no se da cuenta. Pero sí, se puede evitar. Iba a hablar algo del paludismo. Dos o tres cosas, el paludismo. El paludismo es una... ¿Cómo se llama? El paludismo es una enfermedad transmitida por un parásito que es el Plasmodium, que una variedad se llama Plasmodium balari, que mató muchísima gente y mata en las zonas de mucha pobreza. Está a nivel tropical y subtropical. Estamos hablando acá de un mosquito que es el vector. Como los que nosotros estudiamos que tenemos en nuestro medio, ahora piensen, en las zonas tropicales tienen otro mosquito que se llama Anópeles y que adquiere el parásito y pica a otra persona y le transmite el parásito, ¿sí? Y al transmitirle el parásito, ese parásito, ¿qué es lo que hace? Se ubica en los glóbulos rojos, o sea, en los eritrocitos y en los hepatocitos y los destruye. Entonces el paciente tiene que tener una inflamación hepática, una hepatitis y una hemólisis, y se mueren, ¿sí? Si uno no lo puede tratar a tiempo y controlar, ¿sí? Y darle una medida de sostén. Pero lo principal, lo primordial acá es evitar la picadura del mosquito, o si no, hacer los tratamientos contra la malaria. O sea, tomar los medicamentos contra la malaria. Hay 5 medicamentos que se pueden tomar contra la malaria y frenar esto. Que por ahí van a ver, le dicen, no sé, si alguno había viajado, dicen que cuando uno viaja, por ejemplo, una de las cosas que tiene que hacer cuando va a ese tipo de zonas donde hay riesgo es tomarse los medicamentos antes de viajar, los medicamentos para la malaria, por ejemplo, para tratar de evitar la enfermedad, y si uno la tiene, que no le afecte. Pero eso es lo que quería explicar, que es un mosquito, que es como ustedes estudiaron, pero hay otros mosquitos en otras zonas, y que en este caso no es un virus el que transmite el mosquito, sino el que está transmitiendo un parásito, que es la malaria, y produce esa hemólisis y esa destrucción de los hepatocitos. Porque lo van a escuchar como enfermedad, que es común, ¿sí? Pero sepan que no está en nuestro medio, pero sí está en las zonas tropicales y subtropicales. Eso le quería hablar un poquitito de eso y nada más.